solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Hola, por la gracia de Dios nuevamente para compartir un mensaje más de la serie que hemos titulado Discípulo. Tuve que adelantar esta ocasión la grabación, había olvidado que tengo cita médica un poquito más tarde, entonces por eso es la razón que estoy ahorita transmitiendo una hora antes. Absolutismo es la denominación de un régimen político, de una parte de un periodo histórico caracterizado por la pretensión teórica y entre paréntesis con distintos grados de realización en la práctica, de que el poder del gobernante no estuviera sujeto a ninguna limitación. Es un poder único desde el punto de vista formal, indivisible, inalienable, intrascendente y liberal, casi un poder a la altura de la ley divina. Y bueno, voy a regresar aquí a este concepto y voy a regresar a lo que en esta mañana o en este día más bien que quiero compartir con todos ustedes, y principalmente por algunas razones que voy a exponer más tarde. Pero quiero empezar primero compartiendo algunos pasajes de la Escritura que tienen que ver con esto que acabo de leer. Primero voy a ir al libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11, a partir del versículo 11. Dice la Escritura: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y luego, ese es el versículo 11, y luego el 12.
las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Creo que de una manera increíble este pasaje escrito por el rey David muestra, entre otras cosas, la soberanía absoluta de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios. Muestra, entre otras cosas, a quién pertenece todo. La magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor son de Dios. Y además dice David que todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra pertenecen a Él. Y termina ese versículo hablando David: tú eres excelso sobre todo. O sea, no hay una forma o una manera de tener un aspecto o una perspectiva o una opinión diferente en cuanto a esto. Incluso el apóstol Pablo escribe ahí en el libro de Romanos capítulo 9, ¿quién eres tú, oh barro, quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Y eso muestra el contraste entre lo que somos nosotros y lo que es Dios. Y luego en el versículo 12, regresando allá a Crónicas, dice: las riquezas, la gloria proceden de Él. Él tiene el dominio sobre todo, y principalmente en su mano está la fuerza y el poder. Y en su mano está el hacer grande y dar poder a todos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que realicemos, cualquier cosa que intentemos, cualquier cosa que logremos, el éxito, cualesquiera que sea la causa que haya en nuestra vida, es gracias a Dios. Y de una u otra manera, lo que escribe el apóstol Pablo, o no lo que escribe, lo que expresa el apóstol Pablo cuando estaba ahí en el Areópago de Atenas, allá en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, de una u otra manera tiene mucha similitud a esto que escribió el rey David, porque ahí Pablo expresó ahí a todos los atenienses, ahí en el Areópago, dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Primero, Pablo establece que Dios es absolutamente todo, tal como lo expresa David, que Dios no lo podemos encerrar en ningún lado. Su magnificencia, su poder, su soberanía, todo aquello que representa a Dios, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Y luego me encanta el versículo 25, porque tiene que ver con el versículo 12 que David expresa, cuando dice que las riquezas, la gloria solamente proceden de Él, y que Él domina sobre todo, y que Él además solamente por su voluntad, solamente por su misericordia, solamente por su gracia, dice, Él da, en su mano está el hacer grande y dar poder a todos. Y luego dice, ni es honrado, en versículo 25 de Hechos, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y en muchas maneras, a veces pensamos que lo podemos hacer diferente. Lo cierto es que cuando hablamos de la adoración, cuando hablamos de la consagración, cuando hablamos de una santidad, cuando hablamos de verdad agradar a Dios, lo hacemos pensando en que hacemos nuestro máximo esfuerzo y tal vez sí lo lleves a cabo. Pero ¿sabes qué? Dice ahí Pablo, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara
necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Si nosotros podemos consagrar nuestra vida a Dios, es gracias a Él. Si nosotros podemos vivir en santidad, es gracias a Él. Si nosotros podemos llevar un ministerio o podemos llevar una vida ejemplar o podemos ser luz para mucha gente, es gracias a Dios. Y además, dice, Él es quien da vida hoy, aquellos que amanecimos. Hoy, quienes tenemos la oportunidad de estar vivos, es gracias a Dios. Hoy quienes podemos respirar, es gracias a Dios. Y luego dice, y todas las cosas. Tienes un trabajo, es gracias a Dios. Tienes una casa, es gracias a Dios. Tienes lo que tengas, presumes de lo que presumas, es gracias a Dios. Filipenses 2:13, el apóstol Pablo dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y creo que de una u otra manera, estos dos pasajes solamente, perdón, hay absolutamente algunos más, pero estos dos pasajes nos muestran la soberanía, nos muestran el poder, nos muestran la magnificencia, nos muestran la justicia, nos muestra el poder y nos muestra sobre todo la misericordia de Dios. Por eso estamos vivos. Si estoy transmitiendo en este momento, si grabo mensajes, es gracias a Dios. Si puedo hacer lo que pueda hacer, es gracias a Dios. Y cada uno de nosotros tendríamos que recordar en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, que lo que hacemos, lo que llevamos a cabo, es gracias a Dios. A veces creo que la balanza se inclina del lado, sobre todo cuando nuestra vida empieza a cambiar, y solamente quiero recordarte, para terminar esta primera parte de lo que quiero expresar, que el apóstol Pablo, después de llevar una vida de consagración, una vida de testimonio increíble, una vida de santidad, una vida consagrada totalmente a Dios, él dice entre otras cosas en Romanos 7:15, lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y en otra parte él expresa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y expresa en otras partes, de todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y todo esto que hace Pablo, toda esta exhortación que nos da el apóstol Pablo, tiene que ver en que jamás olvidemos, tiene que ver en que jamás dejemos de lado que lo que hagamos, que llevemos a cabo, que lo que intentamos realizar, que los planes, las acciones, etcétera, lo que sea, es gracias a Dios. Y Pablo era el primero que no quería olvidar esto. Pablo, después de una vida de consagración, era el primero que no quería olvidar esto. Y bueno, una de las partes que más me fascina, una de las partes que más me encanta, en cuanto a la soberanía, en cuanto a la autoridad, en cuanto al poder de Dios, en cuanto a la misericordia de Dios, es que Dios, desde el principio mismo de la creación, lo puedes ver ahí en el ejemplo de Adán y Eva, Dios nos ha dado la oportunidad a cada ser humano de elegir su propia decisión. Allá en Deuteronomio capítulo 30 versículo 15, el Señor dijo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y después, a partir del versículo 16, habla y dice qué va a suceder si en ese momento el pueblo de Israel, y después el ejemplo también para nosotros, nos pone delante de nosotros dos opciones. Seguimos a Dios, hay un sinnúmero de luchas, de pruebas, sí, pero un sinnúmero de bendiciones. La mayor bendición es que caminamos al lado de Dios. Y si no queremos oírlo, si no queremos seguirlo, entonces nos vamos del otro lado e irremediablemente nuestro fin va a ser de destrucción.
Pero quiero resaltar sobre todo que esto es decisión personal, decisión individual. Incluso Josué, mira Josué, una vez que se establecieron en la tierra prometida, una vez que hizo la repartición ya de tierras y todo lo demás, una vez que se dio cuenta de que el pueblo una y otra vez estaba regresando otra vez a la idolatría y estaba empezando a absorber costumbres y todo lo demás, esto es lo que dijo Josué ahí en el capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, y mira, nota esto, lo voy a volver a leer, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. O sea, escogeos es, decidan. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego, con esta frase que utilizamos muchos de nosotros cristianos, muchos de nosotros para autentificar que nosotros sí seguimos a Dios. Que nosotros sí somos cristianos, que nosotros sí estamos en la iglesia verdadera. Y de verdad parece increíble, ¿no? Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios si es tu decisión. Gloria a Dios si tú piensas que estás en lo correcto. Gloria a Dios si tú piensas que estás en el camino que lleva allá a la salvación, que lleva, me estoy refiriendo a la vida eterna. Gloria a Dios por ello. Pero finalmente es decisión personal. Y esto no solamente allá en el Antiguo Testamento nos muestra esto el Señor. Cuando nuestro Señor Jesús en su ministerio habló y dijo la advertencia en cuanto a las dos puertas. Y Él prácticamente como si fuera una orden, porque es un imperativo, la palabra entrad, que termina con D, es un imperativo. Pero dice, entrad por la puerta angosta. Porque ancha y espaciosa es aquella que lleva a la perdición. Lo que estaba diciendo el Señor, entre otras cosas, es que es conveniente hacerle caso y es conveniente entrar por la puerta angosta, pero finalmente es decisión, fue decisión en aquel momento, fue decisión en aquel instante, y es una decisión para nosotros hoy en día escoger y decidir. ¿Por dónde andamos? ¿Por dónde entramos? Y no solamente entrar, sino permanecer. Pero finalmente es una opción que pone delante de nosotros nuestro Señor. Cuánto rechazo existió y que hemos estado viendo en esta serie llamada Discípulo, intentando compartir los pasajes del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y una y otra vez, mucha gente, y particularmente aquellos que se llenaban de sabiduría, aquellos que se las sabían de todas, como eran los fariseos y los escribas, y que de alguna manera nos recuerda muchas cosas hoy en día. ¿Qué es lo que hacían? Lo rechazaron. Por eso Juan escribió el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, igual, sigue siendo la opción. Tú eliges. Cada uno de nosotros elige, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Y es decisión personal. Podemos recibir advertencias, podemos recibir un sinnúmero de cosas, podemos recibir de verdad un sinnúmero de semáforo en amarillo y algunas veces rojo para detenernos y para pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente es lo más conveniente? Y habrá algunos que ni siquiera nos damos cuenta de verdad en ese momento la decisión que estamos tomando, pero a final de cuentas es decisión personal. Y finalmente ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 el Señor establece: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, nota eso, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y nuevamente el Señor reitera, estar con Jesús, estar con Dios, estar en el camino del que el Señor ha trazado para nuestras vidas, equivale a tener un banquete con el Señor cada momento, a cada día. Pero, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Señor, ¿acaso no, David? Todavía, cuando tú estabas allá con tu padre, inspiraste a David para que escribiera: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Señor, en tu mano, tú eres el que decide. Y lo que vas a decidir es lo correcto. Y tus planes son perfectos. Y tú tienes el poder. ¿Por qué tienes que tocar a nuestra puerta? Derríbala, Señor. Derríbala. Porque a veces no queremos entender. Somos necios, Señor. Somos como nos describe el profeta Isaías en Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, somos rebeldes, somos desobedientes, somos sucios, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, por favor, derriba la puerta. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor? No. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entonces abrirá la puerta. Y ya después, todo lo que conlleva recibir la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, caminar con nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que quiero otra vez resaltar es que es una decisión para ti, una decisión para mí, una decisión para cada persona en este mundo. Y bueno, en todos los casos que he descrito, primero, hablar de la soberanía, la autoridad, el poder, la magnificencia, la misericordia de Dios, por un lado. Por otro lado, la oportunidad que tiene cada ser humano de querer oír, de querer entender, de querer hacer las cosas como Dios quiere, porque eso representa una bendición, representa un sinnúmero de satisfacciones que ni siquiera podemos imaginar. No lo veamos como un sufrimiento. Es cierto que pasamos sufrimientos, pasamos circunstancias difíciles simplemente porque vamos en contra de la corriente de este mundo, de la corriente de esta vida, y eso nos va a ocasionar muchísimos problemas. Pero finalmente, en todos los casos, la decisión final, el Señor la deja en manos de cada ser humano. Y no tenemos que preocuparnos algunos, porque hay consecuencias de una decisión. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego el siguiente versículo dice, porque el que siembra para la carne, o sea, para las cosas de este mundo, dice, el de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, o sea, caminar por el lado del Señor, sembrará para vida eterna. De una u otra manera hay una consecuencia final y creo que está perfectamente establecida. Y quiero terminar esto en cuanto a la decisión, en cuanto a que cada uno tiene que afrontar las consecuencias, un día las va a afrontar. El apóstol Pablo escribe en 2 carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso que dice ahí, habla precisamente de lo que he estado diciendo en cuanto a la decisión de cada ser humano. Dice, para que cada uno, o sea, el día que estemos ahí en el juicio, cualesquiera que sean las situaciones, circunstancias, ya sea que venga nuestro Señor Jesucristo, o sea que antes dejemos esta vida terrenal, cualesquiera que sean las circunstancias, un día estaremos cara a cara con el Señor. Y dice, cada uno, ¿verdad?, estará ante la presencia de Dios, y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho mientras estuvo en esta vida, sea bueno o sea malo. Y luego allí en Romanos, en el capítulo 14, Pablo dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra, etcétera, etcétera. Y Filipenses capítulo 2, versículo 7 al 9, después de escribir 5 y 6, el sacrificio excelso de nuestro Señor, empieza Pablo diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y todo mundo confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a haber una consecuencia final. Va a haber una situación y una circunstancia que cada uno tiene el deber. Estoy hablando específicamente a aquellos que conocemos el camino de Dios. Y para los que no, bueno, precisamente esa es nuestra labor, pero quiero dejar eso al final. Pero estoy hablando a aquellos que seguimos el camino de Dios, aquellos que intentamos ser discípulos de Jesucristo, aquellos que de verdad estamos día a día batallando, luchando con la dirección de Dios, con el poder de Dios, con la soberanía de Dios, con la voluntad de Dios. Por eso, en tanto que llega ese momento, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer realmente es nosotros anunciar el mensaje de Dios en todo momento. Por eso Pablo escribe ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 específicamente, voy a parafrasear. Ruega Pablo, su oración de Pablo es rogar para que nosotros prediquemos el evangelio, para que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, y me encanta esto, con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es nuestro compromiso como cristianos? ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Si lo queremos ver así, ¿cuál es nuestra obligación como cristianos? Es anunciar el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque en este momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia. Y finalmente quiero regresar al punto donde inicié. Dije que ese sistema de absolutismo que fue de verdad preponderante allá por los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, y yo me atrevería a decir que en el aspecto religioso desde el IV siglo se empezó a utilizar, porque desde el IV siglo quienes hemos investigado un poquito la historia nos damos cuenta que la religión fue utilizada para dominar, fue utilizada, distorsionada totalmente para doblegar a la gente. He dicho que absolutismo es la denominación de un régimen político, y creo que aquí añadiría religioso, de una parte de un periodo histórico caracterizado por la pretensión teórica de que el poder del gobernante no estuviera sujeto a ninguna limitación. Es un poder único, desde el punto de vista formal, indivisible, inalienable, intrascendente y liberal, casi un poder a la altura de la ley divina. Alguien intentó allá en el cielo hacer esto, y tú conoces la historia. Puedes ir a Isaías capítulo 14 o Ezequiel capítulo 28 y ver quién intentó eso, llegar a la altura de Dios. Tal vez para nosotros podemos decir a nivel global, en los regímenes políticos de la actualidad, uno pudiera decir que ya no existe eso. No es cierto. Hay muchos países que todavía viven bajo ese régimen. Y tal vez aquí lo importante sería para nosotros es darnos cuenta, sobre todo en aquellos que compartimos, en aquellos que predicamos, en aquellos que enseñamos, y por eso es que quería tocar este punto. He compartido mensajes, no sé, creo que más de 100, no estoy llevando la cuenta, no lo hago por lograr likes, no lo hago por eso, lo estoy haciendo por la gracia de Dios, lo hago porque de verdad Dios me lo permite hacer. Y lo hago para honrar y glorificar el nombre de Dios. Esto no significa que durante los mensajes pueda cometer errores. Soy un ser humano. Puede ser que haga un trabajo de investigación. No predico nada más por predicar. He estado en este ministerio por más de 25 años. No soy un erudito. No soy un ser lleno de sabiduría. No he estudiado como algunos hermanos, gloria a Dios por ello, que han estudiado homilética, hermenéutica, el griego, el hebreo, el exegesis y mil cosas más. No. Y esa es la razón por la que cuando a veces me cuestionan o me dicen, hermano, es que debe tomar parte de una opinión, les digo, no, ¿por qué?
¿Por qué tengo que hacerlo? Yo expongo la palabra de Dios. Y como dije, puedo tener errores. Pero es de cada oyente el determinar si lo que estoy hablando tiene que ver con la Sagrada Escritura y tiene que ver con la edificación para ellos. Y si no, simplemente desecharlo. Después de todo, el apóstol Pablo dijo, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero yo en ninguna manera, ni pretendo, y Dios me libre de esto, de ser impositivo, de ser absolutista. Porque ese trabajo a mí no me corresponde y no nos corresponde. Sin embargo, parece ser que hoy en día es una corriente que nos alcanza. Es una corriente que de una u otra manera nos lleva a considerar que lo que estamos hablando es la ley, es la verdad absoluta. Y que fuera de ella, quien no esté de acuerdo con eso, adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el único que tiene la última decisión es Dios. Si el último que va a tomar la última decisión, que va a tomar la decisión con respecto a lo que hagamos o no hagamos, es nuestro Señor Jesucristo. Una cosa, ahora no estoy yendo en contra, porque una cosa es exhortar. Si hay que exhortar, exhortamos. Si hay que reprender, reprendemos. Si hay que disciplinar, disciplinamos. Si hay que corregir, corregimos. Pero otra muy diferente es actuar con un espíritu absolutista, decidiendo ya ahora mismo el final de cada persona. Y cuántas ocasiones yo escucho a muchos autores, escucho a muchos predicadores cristianos, escucho muchos mensajes, de verdad me encanta, me gusta, aprendo. Y como dije antes, lo examino y trato de retener lo bueno. Y hay cosas increíbles que a veces no las podemos observar, a veces no las queremos ver, porque tenemos ese espíritu absolutista. Si no es la iglesia de Cristo, no puedo ver ninguna otra cosa. Sabes que hay grandes enseñanzas y enseñanzas prácticas. He tenido durante esa pandemia de ver algunas películas basadas en hechos reales. Y lo que me encanta no es si tienen o no tienen razón, si en realidad están llevando la sana doctrina o no la están llevando. Eso no me interesa. En un sentido, eso no me interesa. Lo que me interesa es el ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de cada ser humano. ¿Cuántos ejemplos tenemos en el ministerio de nuestro Señor Jesús donde debería existir la fe? Una fe enorme. Una fe grande, una fe acorde a lo que ellos habían aprendido como pueblo elegido, y no fue ahí. Solamente por mencionar dos ejemplos, el oficial romano y la mujer sirofenicia. Ahora, yo no estoy hablando, ni siquiera estoy autentificando o pretendo tener la razón en cuanto a que, sí puedes leer de todo. No, yo mismo trato de escoger selectivamente lo que puedo hacer, lo que creo o pienso que pueda ser de utilidad. Y luego cuando hago el estudio, cuando trato de analizar los pasajes que he compartido, lo que trato de hacer es tener información, ofrecer información. Pero yo no soy nadie, ni tú eres nadie, ni nadie es nadie para decir esto tienes que hacer o esto lo tienes que llevar a cabo. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Sana doctrina? Creo que la sana doctrina tiene mucho que ver con lo que Santiago habla y dice, ya no seamos oidores, sino hacedores. Y a través del ministerio de 25 años me he dado cuenta que muchas ocasiones son oír y oír y oír, tal vez la sana doctrina, pero en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que llevamos a cabo? Puedo predicar mensajes excelsos, puedo predicar mensajes llenos de sabiduría, puedo predicar un sinnúmero de cosas que realmente estén autentificados por la sana doctrina o por la Biblia. Pero si mi vida no corresponde a eso, si los hechos de mi vida no corresponden a eso, creo que hay algo que habría que reflexionar. Y yo creo que no es sano para nadie.
aquellos que utilizamos las redes sociales, yo por ejemplo cuando predico en general. No estoy hablando específicamente, menciono, soy y siempre voy a ser de la Iglesia de Cristo. Asisto a una congregación de la Iglesia de Cristo, pero yo no soy nadie para decir que todos los demás están mal. Ni creo que haya nadie que pueda hacer esto. Porque su propia vida es el reflejo de esa sana doctrina que tanto defendemos. Y si hay quienes lo hacen, qué bueno. Si hay quienes contienden ardientemente por la fe, hay quienes estén preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que con vosotros, gloria a Dios. Y si tú lo haces, y si tú realmente eres un hombre cristiano dedicado, consagrado, con todo el conocimiento, con toda la sabiduría, con todo lo que se requiere y necesita para dar un mensaje auténtico, gloria a Dios. Pero no por ello estás ya autorizado para que a todos los demás tú tengas que decidir de su vida. Porque esa vida es decisión de cada uno. Esa decisión es de cada uno. Es individual, es personal. Lo hago. Simplemente lo que yo hago es para gloria de Dios. Y como dije, puedo tener fallas. Pero yo no pretendo, este mismo mensaje no pretendo obligarte a, es que ahora ya dijo, ya se descubrió, ¿no? Siempre voy a predicar a Cristo. Por eso tomé esa decisión. Gloria a Dios por hermanos que predican del Apocalipsis. Gloria a Dios por hermanos que predican mensajes hasta con títulos así suntuosos. Gloria a Dios por ellos. ¡Qué bueno! Si ellos lo quieren hacer de esa manera, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Yo toqué porque de verdad uno no tendría que salir, y ya lo mencioné en su momento cuando compartí todo el Sermón del Monte. Dije, si nosotros siguiésemos las instrucciones que están ahí en el Sermón del Monte, si viviésemos lo que dice ahí en el Sermón del Monte, si hiciéramos una transformación personal con las primeras 8 bienaventuranzas, nuestra vida sería diferente, nuestra vida sería distinta. Para quien no lo quiera hacer, pues que no lo haga. Solamente comparto. Pero creo que hay un riesgo. Hay un riesgo porque, como mencioné antes, en las redes sociales, utilizando las redes sociales, es un sinnúmero de gente la que está viendo, la que está escuchando. Y es lamentable que hay ocasiones en que dentro de nuestra hermandad, hombres que supuestamente, y que después lo más asombroso, hasta presumen de sus likes, de sus reproducciones, de todo lo demás, y luego entre ellos se están prácticamente golpeando. ¡Qué testimonio! Y cuando tienen esas confrontaciones allí en las redes sociales, ¿qué no nos podemos dar cuenta qué es lo que piensa la gente? ¿Y todo para qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Predicar buenas nuevas. Lo demás, como dije antes, si hay que disciplinar, disciplinemos en su tiempo y en su momento. Si hay que reprender, reprendemos. Sobre todo estoy refiriéndome a cada congregación local. Si dentro de esa congregación hay algo que se tenga que reprender, que disciplinar, corregir, hay que hacerlo. O que lo hagan quienes son responsables. Pero lo que no creo adecuado, lo que no creo correcto, es que tomemos una plataforma donde mandemos al infierno a todos los demás, porque ¿sabes qué? Eso solo le corresponde a Dios. Un día cada uno de nosotros daremos cuenta de eso. Me encanta, escuché una historia allá en el siglo, me parece que es el siglo XIX, no recuerdo los datos, perdóname, ya me está dando Alzheimer, pero escuché esa historia y me encantó. Se dice que un rey estaba ahí en su gran comedor, a punto de tomar una deliciosa taza de chocolate. Cuando se sentó e iba a dar el primer trago, o el primer sorbo, déjame hablar con propiedad, si no, luego me regañan. Entonces se levantó y fue y tomó un libro
Cuando regresó con el libro e iba a sentarse otra vez, se percató de que una araña había tejido un ligero hilo de telaraña y había llegado a la taza. Lo vio con una actitud de desprecio y en ese momento gritó a su criado: venga y cámbieme la taza de chocolate, para nada que la voy a tomar. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que en ese momento el siervo, cuando escuchó esto de que el rey no se iba a tomar el chocolate, él fue, buscó una pistola y se pegó un tiro. Cuando estaba oyendo, dice: ¿por qué? Bueno, la historia habla y dice, resulta que el siervo quería envenenar a su amo, quería envenenar al rey, había sido pagado para que envenenara al rey. Y él supuso que el rey se había dado cuenta que el chocolate tenía veneno y por eso no se le quería tomar. Y como ya sabía las consecuencias que iba a acarrear, prefirió suicidarse. Esta historia se hizo tan extensa, es una historia verídica, se hizo tan extensa en aquel lugar que después la gente decía, si vemos que hay una telaraña, en cualquier suceso que les pasaba, si vemos que hay una telaraña, ya sabemos que es una advertencia de que algo malo puede ocurrir. Bueno, cada quien puede pensar lo que quiera. Lo que sí, y esto me lleva a otra historia, y ya voy a terminar, pensé que no me iba a extender tanto, pero ya voy a terminar. Esta otra historia que tiene que ver con aquel hombre que cuando llegó a su casa estaba dormido, de momento despertó y estaba totalmente desolado, porque al salir de su trabajo un compañero le había ofrecido llevarlo en su automóvil, estaba tan cansado que aceptó el que lo trajeran en el auto, y a medianoche despertó y dijo: mi bicicleta, porque el hombre todos los días al trabajo viajaba en su bicicleta, la dejaba en un lugar y trabajaba, salía, tomaba su bicicleta y regresaba, y dice: mi bicicleta. Y dijo: no, pues ya la perdí. Ya estaba convencido de que la había perdido. Al otro día se fue a trabajar. Y cuando llegó, ¡ah, sorpresa! Ahí estaba la bicicleta. Fue tanta su emoción, fue tanto su gozo, fue tanta su alegría, que tomó su bicicleta, ya ni se quedó a trabajar, sino que se regresó a su casa, pero en el camino pensó: de alguna manera tengo que agradecer a Dios el que me haya rescatado mi bicicleta. Entonces vio un templo y entonces se paró, dejó la bicicleta y entró al templo para dar gracias a Dios por haber cuidado su bicicleta. Pero cuando salió del templo, ya no estaba la bicicleta. Moraleja: Dios no cuida bicicletas. Y finalmente, y con esto termino, un barco, un pequeño bote. Un hombre se percató de que el bote, estando ahí en el mar, se había dañado y se empezaba a hundir. Y finalmente se hundió. Aquel hombre era un hombre muy creyente, muy creyente. Así es que dijo: yo sé que Dios me va a salvar. Atinó a pasar por ahí una embarcación más grande. Y la embarcación le dijo: ven, te vamos a salvar. Y él dijo: no, déjenme. Dios me va a salvar. Gracias. Y entonces pues aquel barco se fue. Pasó otro barco más grande. Y se percató de que el hombre se estaba ahogando. Ahora sí, ya literalmente ya se empezaba casi a hundir. Y entonces le ofreció lanzar el salvavidas y lo rechazó. Dijo: no, déjenme. Dios me va a salvar. Finalmente el hombre se hundió y murió. Y cuando llegó al cielo, lo primero que hizo fue reclamarle a Dios: Dios, he llevado una vida consagrada a ti. Siempre traté de servirte. ¿Y por qué en los momentos en que más requería no me ayudaste? Y entonces Dios le contestó: no te ayudé. Te mandé un barco y no hiciste caso. Te mandé otro barco y no hiciste caso. ¿Qué quiero decir con esto? A través de la historia de la humanidad, Dios en su omnisciencia, en su poder, ha procurado advertir al hombre de su mal camino.
ha procurado advertir a todos que la situación que llevamos en muchas ocasiones no es la correcta. Pero en lugar de hacer caso, en lugar de escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que llevamos a cabo? Pues muchas de las ocasiones lo que llevamos a cabo es todo lo contrario a lo que Dios habla, a lo que Dios dice. Y luego uno no puede más que pensar en lo que escribió el apóstol Pedro, allá en la segunda carta, cuando habló y dijo: no es que el Señor retarde su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Demos gracias a Dios que su misericordia, su compasión, su amor para cada uno de nosotros es inmensa, y que Él espera que usted o yo, que todos nosotros nos arrepintamos si es que no estamos en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si cada uno toma una decisión diferente, será su responsabilidad, será su compromiso, será su decisión. Y mientras debemos seguir hablando de Dios. Hablemos del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Somos lo que somos, hacemos lo que hacemos solamente por la gracia de Dios. Gracias otra vez a los que pudieron conectarse, gracias. Nuevamente ofrezco una disculpa, no fue a la hora que normalmente lo hago, 2:30 de la tarde, pero tengo que salir, ya casi estoy saliendo para ir a mi consulta médica. Y bueno, el día de mañana, si es la invitación, 2:30 de la tarde a través de Facebook, Experiencias Cristianas, y que recordemos, esto es para honra y gloria de Dios. Y reitero, no me interesa la controversia. Escucho los consejos y aplico lo que creo yo que puedo yo ayudar. Pero controversias para ver quién tiene la razón, no. Eso es un sistema absolutista y yo no voy a entrar en ese juego. Gracias otra vez, te mando 1.000.000 de bendiciones.